América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos, yo soy Neri Paredes y como siempre los recibo con mucho gusto. Antes de comenzar los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. Llega la 61ª edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena, en Colombia. Inauguraron en Francia una surreal exposición y venta de obras de arte procedentes de los artistas más destacados de este renacido género pictórico. Además, conoceremos patrimonios del mundo. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Esta y mucha más información cultural hoy aquí en Somos y yo los invito a que nos sigan en las redes sociales, nuestra cuenta en Instagram, @SomosTelesur. Vamos a irnos a una pausa, ya comenzamos. Iniciamos este Somos en Colombia, donde una exposición inmersiva en la Galería Santa Fe de Bogotá ofrece La Huaca Roja, una experiencia de realidad virtual, pero vamos a ver de qué se trata. La Huaca Roja, inspirada en los pictogramas de la Sabana de Bogotá, es una analogía entre los ideogramas y códigos QR que se ofrecerá al público una experiencia de realidad aumentada bajo la acción de imaginar las huacas que se distribuyen por todo el territorio. Esta experiencia, que será inaugurada durante los próximos días, brindará artes gráficas, objetos y performances para que el espectador pueda disfrutar de la exploración de espacios ficticios donde se relaciona con el arte, la espiritualidad y el territorio a través de documentales, series de animación, instalaciones, sonidos, exposiciones y eventos en vivo. Lo mejor del cine se concentrará a partir de hoy en la 71ª edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena, en Colombia. La cita cinéfila, que se extenderá hasta el próximo 21 de marzo, trae consigo una edición especial en la programación que incluye más de 150 producciones entre cortos y largometrajes provenientes de los 5 continentes del mundo. El festival, que para esta edición rinde tributo a la actriz española Rosy de Palma, tiene una amplia trayectoria en el mundo del cine, comenzando en 1987 con su destacada participación en La Ley del Deseo del creador Pedro Almodóvar. Las cintas que se abrirán en este ciclo de proyección son desarrolladas en Myanmar, Haití y Colombia, y una de ellas es La Roya, de Juan Sebastián Mesa. Y de Colombia pasamos rápidamente a Argentina para contarles que fue inaugurada una sala inmersiva dedicada al gran compositor Astor Piazzolla en las instalaciones del Centro Cultural Kirchner. Las actividades inaugurales estuvieron cargadas de artefactos y tecnologías de última generación, además de especialización sonora, convirtiendo este espacio en el primer recinto cultural acondicionado de esta manera. El evento contó con la participación del presidente de Argentina, Alberto Fernández, familiares del compositor y funcionarios nacionales, quienes para dar inicio a las actividades procedieron a realizar un recorrido por las instalaciones de dicho centro. La exhibición, titulada Piazzolla 100, permitirá al visitante emprender un viaje por la vida y la obra del artista argentino a través de fotografías, material de archivo, música del propio artista, entre otros elementos. Les cuento que exhiben en Buenos Aires Hijas, Hijos, Poéticas de la Memoria, muestra de las creaciones de la generación de hijas e hijos de desaparecidos, acompañada del Festival de Cine, Teatro y Literatura, a propósito de conmemorarse un año más del golpe de Estado de 1976. La exhibición Hijas, Hijos, Poéticas de la Memoria, que se desarrolla desde septiembre en la Biblioteca Nacional, es parte de las actividades para recordar las consecuencias de la dictadura y el acompañamiento al festival, que comienza hoy con la proyección del documental Adiós a la Memoria de Nicolás Prividera.
quien a través de la figura de su padre indaga en su memoria familiar y a la vez en la historia reciente del país. Mientras que el viernes 18 habrá una jornada de lectura de poesía y narrativa en la Plaza del Lector Rayuela, el domingo 20 en el Auditorio Jorge Luis Borges se presentarán 2 obras del ciclo de teatro Por la Identidad, La Búsqueda y Vic a Vic. La primera relata la incansable lucha de las abuelas de Plaza de Mayo y la segunda es un trabajo documental que narra la historia de estudiantes militantes en la Facultad de Derecho. El horror sin repetir, el horror sin convertirnos. Para mí este momento es enorme. Y seguimos con las novedades en el mundo del cine, y es que hoy también dará inicio la 9ª edición del Festival Internacional de Cine de Oruro en la capital del Estado Plurinacional de Bolivia. El festival, previsto a desarrollarse hasta el próximo 23 de marzo, proyectará un grupo de cintas fílmicas tanto nacionales como internacionales y a su vez un jurado de expertos otorgará un galardón por categoría. La cita inició su ciclo de proyecciones con el largometraje titulado El Gran Ruso, del director Kiro Russo, quien ha cosechado más de 10 premios en el extranjero, así como Tú me manques y Carnagual. Dentro del cronograma de actividades se tiene prevista la presentación de la película de Hugo Roncal, Cómo duele ser pueblo, filmada a mediados de 1981, que sin embargo esta no pudo ser proyectada debido a la partida física del director. Y ahora nos vamos de museo para ver una exposición de arte que muestra la influencia del arte francés en la plástica española. En la exposición, el gusto francés y su presencia en España, siglos XVII al XIX, constituye en su mayoría por pinturas y esculturas en su núcleo fundamental de una muestra comisariada por Amaya Alzaga, tiene cabida las artes suntuarias y textiles y los objetos de uso cotidiano. En total, cerca de 110 piezas procedentes de colecciones públicas y privadas españolas. Se abordan aspectos que hacen visible esta evolución, como las relaciones diplomáticas, la historia del coleccionismo o la construcción de las respectivas identidades nacionales. La exposición se ha concebido partiendo del momento en el que comienzan a llegar piezas de arte, cuando Francia se erigía en el modelo del gusto europeo, y se cierra en la etapa en que se produce el fenómeno inverso. Esta exhibición estará abierta al público hasta el próximo 22 de mayo de este año. Y con esta información nos vamos a una breve pausa. Volvemos. Estamos de regreso, gracias por continuar aquí en Somos con nosotros. Y quiero platicarles que en Francia, una casa de subastas inauguró una exposición y venta de obras de arte procedentes del siglo XX de la mano de los artistas más destacados del género surrealista. Vamos a verla. Bajo el título El surrealismo y su legado, la casa de subastas Sotheby's París reunió piezas de los grandes íconos artistas del movimiento surrealista como parte de los esfuerzos de subrayar la importancia de la rebelión artística, de la posguerra y el diseño contemporáneo. La jornada, que cuenta con 2 extraordinarias obras de 1929, será la ocasión perfecta para reunir por primera vez el mundo del surrealismo, después de casi un siglo de existencia. La primera exposición, llamada Le Palais de la Courtisane, del artista René Magritte, combina 2 composiciones distintas en la que un primer plano se evidencia un desnudo femenino y una instalación retratada en su interior con miras hacia el vacío. En segunda instancia, la destacada obra Pavonia, de Francis Picabia, estaría disponible en el mercado de subasta y es una de las piezas más llamativas por ser ícono de la serie, transparencias sobre un lienzo de muy grandes dimensiones. El especialista internacional en arte moderno, Thomas Bompard, señaló que este evento mostrará el estilo surrealista como un género de pintura que no debería de tratar de resolver un misterio en la pintura, sino admirar todo el contexto de profundidad en el que refleja una intención muy lúdica. Asimismo, señaló que los creadores de la subasta eligieron la ciudad parisina por la gran importancia que le aportó al movimiento surrealista.
Esta es la primera vez que organizamos una venta tan importante en Francia dedicada al surrealismo. Por lo general, es una venta que organizamos en Londres y decidimos barajar un poco las cartas y tratar de mover la venta y venderla en la cuna del surrealismo, París, ya que fue en esta ciudad donde se imprimió por primera vez el Manifiesto del Surrealismo en 1924. La subasta, que incluye obras de François Xavier, Claude Lalande, André Breton, René Magritte, Yves Klein, incluye otras grandes obras de mujeres artistas como Dorothea Tanning y Léonore Fine en los esfuerzos por potenciar el género del surrealismo en el panorama del arte contemporáneo. Y esta semana, en nuestro espacio Vidas, vamos a conocer una de las técnicas de animación y video más antiguas del mundo, el stop motion, que nació casi al mismo tiempo que el cine y que ha sido utilizado en diferentes plataformas de la comunicación y del arte. El stop motion nos da la impresión de movimiento de objetos que realmente no se pueden mover por sí mismos. Pero vamos a ver un resumen de lo que verán este viernes en Vidas. El stop motion es una técnica de animación y video que consiste en mostrar la ilusión del movimiento, con una serie de imágenes estáticas grabadas unas tras otras y que el espectador las observara moverse por sí mismas como si de magia se tratara. La forma de crear este efecto es utilizando fotos fijas de objetos o los mismos objetos sin animación, y se mueven milímetro a milímetro de forma que al reproducirlas todas a gran velocidad proporcione una gran sensación de movimiento. Si hablamos del origen de la animación, podemos encontrar distintas fuentes donde cada una tiene una información diferente, pero muchas coinciden en el francés Georges Méliès en el año 1896. La animación es un fenómeno que se descubre por error, ya que Georges Méliès se encontraba haciendo pruebas con su cámara y en un momento a otro se la atasca. Y en ese momento que se atascó y volvió a grabar, se dio cuenta que un objeto que estaba en el cuadro desapareció. Y esto dio origen a lo que era la técnica de animación. Él sigue empleándolo en sus películas y lo fue desarrollando poco a poco hasta lo que conocemos el día de hoy. El stop motion es un procedimiento artístico artesanal que requiere de mucha paciencia y tiempo. A pesar de que es una de las técnicas de animación más antiguas que existen, es en gran medida valorada por la crítica cinematográfica y el público en general, ya que en cada ilusión de movimiento se puede observar la complejidad de la obra al momento de su término. Ya se lo decía, mañana es viernes para disfrutar de nuestro programa cultural Vidas. Y como todas las mañanas de viernes, lo podrán ver a las 7 en Bogotá y Quito, a las 8 en La Habana y Caracas y a las 9 en Buenos Aires. Como siempre les traemos un programa imperdible. Nos damos una pausa, volvemos. Hoy en los Patrimonios del Mundo queremos presentarles el Sacro Imperio Medieval de la ciudad de Bamberg, ubicada en Baviera, Alemania, cuando el inicio del cenit de esta ciudad se dio a raíz del monarca Enrique II, quien luchara hasta dotar a la ciudad con su propio obispado en el año 1007. Veamos. Las intenciones de Enrique de construir una segunda Roma pecaron de excesivas. Estamos ante uno de los mejores ejemplos de urbanismo y arquitectura medieval de Centro Europa, con gran afluencia en el norte de Alemania y Hungría. Una de las razones que Enrique II argumentó para obtener el obispado fue la colmada presencia de esclavos que esperaban la conversión, siendo la mezcla étnica una referencia para Bamberg, donde históricamente mantuvo conexiones culturales con Polonia y la ciudad de Pomerania.
fue la capital de facto del Sacro Imperio Germánico durante el imperio de Enrique II, y aquí se reunió con el Papa, que consagró varias iglesias. Alrededor se fundaron varios monasterios, con el de Michelberg a la cabeza, convertido en referencia para el obispo local, ligando políticas y religión. El territorio controlado por Bamberg aumentó para reducirse drásticamente tras la reforma y perder el tren de la industrialización. Que Bamberg saliera indemne de la Segunda Guerra Mundial permitió que se conservara su centro histórico de particular urbanismo, donde se mezclan el entorno geográfico con el simbolismo religioso. Lo primero viene marcado por las colinas montañosas, Steigerwald, y el río Regnitz, que poco después desemboca en el Meno. En cuanto a los símbolos, el plano medieval está basado en una gran cruz, con los 4 puntos cardinales señalados por 4 iglesias y el crucero sobre la catedral, salvo Gangolf, que está en el barrio Theurstad. Todas están en el margen oeste del referido río, en el centro medieval de Vermestad. Y ahora nos vamos al Palacio y Parque de Versalles, ubicados en una isla francesa a pocos kilómetros de París. Luis XIV reformó una zona de caza elevada a sitio real por su predecesor. En el año 1789, las tornas cambiaron durante los tiempos revolucionarios. Veamos. Luis XVI y su esposa María Antonieta se recluyeron en un Versalles que no casaba con las nuevas ideas. El 5 de octubre, una turba liderada por mujeres marchó a Versalles. Los reyes, guillotinados tiempo después, dejaron el palacio para no volver a la propiedad que antes, en el siglo XIV, era una de las familias de banqueros, cuando llamó la atención real. El arquitecto Louis Le Bau inició la reforma en 1661, convirtiendo un sencillo château en un gran palacio. No se podía dejar el parque atrás y se contrató al paisajista André Lenotre. También había que llenar el palacio y se fichó al interiorista Charles Lebrun. Luis XIV creó una comunidad de nobles en Versalles que daba cobijo a unas 5.000 personas. En tan solo 3 generaciones, Versalles se convirtió en modelo de la vida de la corte europea, con su ceremonial etiqueta, mientras que arquitectónicamente el palacio y jardín ejercieron una influencia sin igual en todo el continente. Exteriormente, el palacio tiene 402 metros de ancho e imita las villas renacentistas italianas, pero con su giro al barroco francés. Por dentro, suma más de 67.000 metros cuadrados. Dividido en 3 entornos, el jardín real, los cuales son 2 largas alas y una parte central en torno al pequeño patio de mármol, en la que están los apartamentos reales, divididos en los del rey y la reina. Entre ambos, mirando al parque, destaca la galería de espejos, seguramente la sala más famosa por sus 17 espejos en arcadas, pinturas de Luis XIV, esculturas y lámparas de araña de importante conservación. Hemos llegado a un capítulo más de nuestro recorrido cultural de los pueblos y hoy nos vamos a despedir con la legendaria diva de los pies descalzos, la cantante caboverdiana Cesárea Évora, debido a su costumbre de presentarse descalza sobre los escenarios en solidaridad con los sin techo, las mujeres e infantes pobres de su país. Los dejamos con la canción Angola, compuesta por Ramiro Méndez, tema que ayudó a Évora a lograr su primer disco de oro en Francia y luego se adaptaría a un sencillo de 1997 llamado Pamanjen. Así que ya lo saben, nos vemos mañana aquí en Somos, la ventana cultural de Telesur, misma hora, mismo canal. Que pasen una excelente tarde. Paródia de nosso nascer, sem macama com sabura. Angola, Angola, impulsa, caminhos catamata, bem hora para banhar caminho. Angola, Angola, impulsa, caminhos catamata, bem
ciência de consequência, resistência dos trabalhadores. Esse convivência de senhores viventes.